Bendiciones, este es Sara Baísta con ustedes desde Amén en voz alta. Amén en voz alta, así es. El día de hoy vamos a conversar, vamos a conocer un poco más de Joel Baísta, que él nos va a estar introduciendo un poco más de su vida, de su testimonio y conocerlo. Hoy me toca hablar hoy de te mí. toca a ti, mi corazón. Sí, porque a ti te tocó el primer episodio, le El tocó a mi primer esposa. episodio me tocó a mí, a hoy le toca a él. En el tuyo aprendimos de cómo perdonar, Cómo perdonar, así es. de tus experiencias y esas cosas. En el mío vamos a aprender de cómo, no sé, vamos a ver qué aprendemos del mío. ¿Qué quieres que te cuente? Ok, cuéntanos quién es Joel, ¿Quién es Joel? dónde nace Joel. ¿Dónde nace Joel? Empieza por ahí. Ok, ¿quién es Joel? Joel Baísta es un hombre que nació en marzo 8 de 1987. Tengo que decirle edad porque tú dijiste la tuya, entonces aquí tiro una puya ahí más o menos de mi edad. Nada, yo nací en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, y estudié en un colegio católico desde muy pequeño, bueno, de kindergarten hasta cuarto año, toda mi vida en el mismo colegio. Eso fue un sueño, eso fue un amor, todavía es algo muy grande en mi vida. Y en esos tiempos, pues descubrí muchas cosas mías. Era un muchacho que le gustaban los deportes, que le gustaba sacar buenas notas, era medio charlatán también, ¿Eras vacilado, competitivo? competitivo. Yo siempre he sido competitivo, sí. ¿Sí? Sí, pero no de mala gana, o sea, no competitivo y hacerle daño a nadie, pero sí me gustaba competir. Es que competíamos en los field day, en muchas cosas, en baloncesto también, pues los deportes, Ok. pero no competitivo de esos competitivos que a lo mejor, o sea, esa gente competitiva que todo es Sí, competencia. sí. No, pero sí desarrollé el querer progresar y eso quizás a través de esos tiempos, sí. Ok, ok. ¿Y cómo llegas a conocer, cómo Jesucristo llega a conquistar tu vida? Pues Jesucristo, bueno, como te dije, estuve en un colegio católico desde kinder hasta cuarto año. En ese tiempo escuché mucho de Dios en el colegio católico, no sé, Ok. lo que es los evangelios, Ujú. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y uno pues siempre tuvo el temor de Dios porque me lo enseñaron mis papás. Y en Puerto Rico se celebraba mucho eso de la Semana Santa y esos días no se estudiaba, estaba en la casa viendo películas. Me fascinaba ver películas de los tiempos de Jesús. O sea, las cosas de Jesús siempre me gustaron. Ok, Ellos- desde muy pequeño te han llamado siempre la atención. sí, sí, Han captado siempre tu sí, deseo por conocer. sí, siempre. Yo siempre he sido una persona eh, temerosa para las cosas de Dios. Y inclusive cuando en la escuela hacíamos estos eventos que íbamos a la capilla y nos pedíamos perdón, nos llevaban a retiros de religiosos así del colegio. Yo los cogí en serio. A mí realmente me gustaban. Eran tiempos bien bonitos. Y a mí me gustaba hablar. Fui monaguillo un tiempo. No, Wow. sí, yo fui monaguillo. No, o sea, no que monaguillo certificado así, pero sí en el colegio, cuando hacían, Participaste. participé varias veces o sea, fui voluntario varias veces para hacer monaguillo y me gustaba, era cool. O sea, me gustaba sentarme ahí. En algún momento se me ocurrió, yo decía en mi mente, oye, si yo sería sacerdote. Pero la parte esa de no tener esposa y eso ya va en contra de mí. En contra de mis principios en aquellos tiempos y todavía. Pero, Ok. yo puedo decir que en ese colegio y la enseñanza de mis padres, aunque mis papás nunca me llevaron a iglesias no, quizás en uno que otro momento fui a una iglesia pequeño, pero nunca participé de iglesia. O sea, no conocí la iglesia en mis 18 años en Puerto Rico. ¿Y a qué edad más o menos tú vienes a conocer de Jesucristo? Como tal de Jesucristo, donde yo empiezo a conocer ya de lo que es Jesucristo, fue aquí en Estados Unidos, en el 2005. Yo me graduó
de escuela superior en cuarto año, en 2005. En mayo, en julio, estaba yo ya mudándome para acá a Estados Unidos. Me mudé solo, quería venir a estudiar mecánica de aviación. Y es acá que entre la soledad y el no saber inglés, y esas cosas, mi mamá me dice como que, mira, un tío tuyo me dijo que si tú quieres buscarte una novia o Que tener vaya a la amigos, ve a la iglesia. iglesia. Y un día resulta que yo tengo una bicicleta que mi mamá me regaló y mi papá una Mongoose azul, me acuerdo. Yo iba corriendo bicicleta y justamente frente a los apartamentos donde yo vivía, cosas de Dios, pero cosas, en verdad que es cosa para Dios, no hay coincidencia. Decía, aprenda inglés conversacional. Yo vengo de Puerto Rico, en Puerto Rico se nos enseña inglés, pero gramática. Yo te podía escribir un ensayo en inglés sin problema, pero hablar en inglés era un poquito Un poquito complicado. complicado, así. Y entonces, cuando yo vi el letrero y yo miro, es en una iglesia metodista. Recuerda, ahora vengo a una iglesia So, católica. básicamente tú me estás diciendo que las clases de inglés te llevaron a conocer la iglesia. Primero, el buscar una novia. El segundo, las clases de inglés. Y el tercero, que llegué allí y lo que hice fue conocer unas personas que hasta el día de hoy los quiero un montón, que son los padrinos de mis niñas, los cuales yo conocí a Dios y ellos me ayudaron muchísimo. O sea, fue como que, o sea, un primer amor de las cosas de Dios y ellos fueron para mí, las Unos personas que... mentores. Sí, 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 definitivamente. Y me enseñaron a guiar estándar, carro estándar. Yo sabía guiar automático, pero no estándar. Y me llevaban ¿sabes? Íbamos a la iglesia, yo participaba en el grupo de jóvenes. Todas las personas que estuvieron en esa iglesia en aquellos tiempos, que si algún día ven este video, quiero que sepan que fueron muy especiales para mí. Porque todas, cada una de ellas, y me acuerdo de todos. Así que no les voy a decir los nombres, pero cada uno de ustedes saben quiénes son. Fueron muy importantes en mi vida. Y son personas que me ayudaron mucho. Y un día creo que íbamos a ir a un cine, pero de estos que había antes allá en Tampa, eso fue en la ciudad de Tampa, un cine como que tú ibas en carro y parqueabas el carro, no sé cómo se llama eso, y bajaban al cine y tú mirabas la película, pero desde el Oh, carro. sí, Un car in, no sé cómo se llama al eso. aire libre. Al aire libre. Íbamos a ir ahí y nos paramos de momento, creo que fue en un CVS o un Walgreens. Y en ese momento yo acepté a Cristo. En el Wow. carro, sí. No sé qué estábamos hablando en aquel momento, pero recuerdo que yo dije, mano, yo quiero conocer a ese Jesús. Y eso para mí fue, wow, yo empecé en esa iglesia metodista, yo aprendí tantas cosas. Yo me leía, de verdad es que como me enamoré de Dios tanto, y la verdad es que si me pongo, mira, yo iba a una escuela pues en inglés, ¿no? De estudiar Sí. mecánica de aviones, pero yo todavía no hablaba mucho inglés. O sea, yo no entendía nada de lo que el profesor decía. Pero lo que yo hacía era que yo me escondía atrás, sacaba la Biblia, y como tenía más hambre de aprender de la Biblia que lo que estaba estudiando, de verdad yo me leí la Biblia creo que 2 veces ese año. Wow. 14, es que yo me la leí completa. ¿Y cómo lograste pasar el examen? Pero es que no quiero echármelas aquí. Es que yo soy un tipo brillante. No, mentira, Bueno, sí, para la gloria de Dios. No, no, yo en la casa cuando llegaba, yo apuntaba, yo grababa la clase, Ok. grababa el audio. Y después en casa cuando llegaba, pues yo escribía en una libreta todas las cosas que yo no entendía, o los vocabularios, las palabras. Entonces me ponía a buscar en el diccionario cada palabra. Y entonces ya yo tranquilo en mi casa, pues sacaba el libro, porque yo podía aprender leyendo Ok. y escribiendo, pero no él era El escucharle el inglés, auditivo. ¿sabes? Sí, el conversacional por los diferentes acentos que yo no entendía. Pero en la escuela, como no entendía, pues lo que hacía en la escuela era leer la palabra y en la casa pues estudiaba. Oh, ok. Entonces conocí a Dios realmente ahí en esa iglesia, metodista. Y después de ahí, ¿qué hiciste? ¿Hacia dónde te dirigiste? ¿Qué lograste hacer? ¿Quieres que te cuente de mi vida? Yo te voy a contar de mi vida. No, mira, en esa iglesia lo primero que hice fue hacer danza. ¿Danzabas? Me metí así en el grupo de danza. Y ¿sabes qué me llamó la atención? ¿Por qué me quise meter en el grupo? Porque me llamaba la atención las banderas que usaban.
Tú sabes que no sé todavía en las iglesias algunas la usan, ¿no? Las Sí, sí, banderas. claro. Pues yo era el de las banderas. Imagínate yo, 18 años, era bien flaquito, me encantaban los deportes. Y yo venía de ser un charlatán. Yo era un charlatán, ¿sabes? Yo era un charlatán en el colegio. Yo era un charlatán, pero de los buenos. Yo era enamorado, pero a la misma vez siempre fui amoroso con todo el mundo. Me gustaban los deportes. No quiero decir que yo era un muchacho popular, pero sí, yo estaba en todo. Entonces yo venía como de un ambiente bien, o sea, un colegio bien amoroso, donde todo el mundo estaba junto, donde yo jugaba, hacía de todo. Y entonces me encuentro solo en Estados Unidos y voy a esta iglesia y yo me sentí como un niño. Yo nunca había ido a una iglesia como tal, o sea, una iglesia evangélica. Ok. Entonces, esta era una iglesia metodista, pero era más carismática, más evangélica. Y yo vi las banderas y yo quería aprender a usar las banderas. Y yo en aquel tiempo yo era talentoso. Hoy en día no me sale. Hoy en día ya esos talentos ya... Ese talento lo tienes dormido un Sí, poco. no, completamente. Pero en aquel tiempo sí. Y yo brincaba, me tiraba Yo era un niño en la iglesia. Yo creo que los que se acuerdan, yo era un niño en la iglesia. Y allí... Pero cuando tú me dices que tú eras, es como tiempo pasado. Ah, sí, sí, realmente sí. Es que hoy en día... qué pregunta. Hoy en día no tengo la realidad aquí, sincerándome aquí con el pueblo. No tengo la misma, como decimos en la iglesia, el primer amor. Yo tengo el amor. Yo tengo el amor por la palabra de Dios y por Dios definitivamente, si no, no estuviera aquí sentado. Pero si el fuego, ¿sabes? No sé si el fuego, no quiero decir esa palabra. Pero tú sabes que la inocencia, yo era inocente. Hoy en día no soy inocente. O sea, Ok, pero cuando tú te refieres a inocencia, sí. ¿qué tipo Estamos de entrando en palabras inocencia? profundas. ¿Qué tipo de inocencia a la que tú te refieres? Ok. En esos tiempos yo era completamente nuevo en las palabras de Dios, en la palabra de Dios, y yo lo quería saber todo. Y yo me reunía con el grupo de jóvenes adultos, el grupo de jóvenes adultos, me acuerdo, así se llamaba. Y en el grupo yo preguntaba mucho, yo tenía muchas preguntas. Y yo era muy sublime al espíritu, muy sublime a las cosas o sea, lo que me pedían yo hacía. En ese momento me acuerdo que hay una foto por ahí por el Facebook, mía vieja, que a veces me sale, que yo salgo en esa iglesia y sale una Biblia así, yo estoy ahí, yo me acuerdo de esa foto porque fue un retiro de jóvenes y yo estuve a punto, yo estuve dispuesto a dejar toda mi carrera que mi papá y mi mamá habían pagado, ¿no? Costeado Sí, para, claro. para mí traerme para acá, por tal de yo convertirme en un pastor metodista. Y el pastor de esa iglesia, Pastor Ramiro, voy a decir tu nombre, Ramiro, porque fuiste una bendición también. Pastor Ramiro, Expósito, ese apellido, él me acuerdo que me reunió y me dijo como que está bien que yo quería hacer eso, pero que no era el tiempo. Yo estaba muy joven. Quizás él fue sabio, él fue muy sabio. Porque si llega a ser un pastor que me hubiese dicho, sí, tú quieres ir para la escuela metodista, pues dale, vámonos. No, él no fue así. Él me dijo, termina lo tuyo, con el tiempo Dios va a ver qué va a hacer contigo. Y realmente, pues por su sabiduría, yo pues, no realmente no me convertí en un metodista como tal pastor, y pude seguir mi carrera. Pero contestándote la pregunta de inocencia, hoy en día, pues yo no tengo esa inocencia de la palabra, o sea, de la palabra. Yo tengo mucho más conocimiento bíblico, pero yo no quiero, pero también, es que la pregunta me hace hablar de cosas que quizás no quería hablar, que eran los enfrentamientos, las cosas que uno aprende dentro de una iglesia, cuando uno está muy metido dentro de una iglesia, los dolores de cabeza que uno pasa, tú sabes, las decepciones tal vez, no con Dios, pero con el hombre, de las cosas que uno está en desacuerdo, las cosas cuando ya te manipulan, todas esas cosas que sí pasan dentro de la iglesia, pues hoy en día ya han pasado, ¿cuántos años tengo yo? Ya de ese tiempo, ya han pasado 20 años. Y en 20 años, pues ya yo no tengo la misma inocencia. Pero cuando hablo de aquellos tiempos, yo era muy feliz. Yo era bien feliz en esa iglesia. Yo me encerraba en aquel templo a veces. Estuve un tiempo que estuve viviendo en la casa pastoral y yo me encerraba
en el templo allá. Cruzaba el templo y me encerraba a las 12, 1 de la mañana a cantar allí a Dios y a decirle, Padre, tú dices en tu palabra que tú das al Espíritu Santo. Yo quería hablar lengua y esas cosas. Y yo, tú dices, y yo pidiéndole al Espíritu Santo que se derramara sobre mí. Y entonces estaban los dones, algunos dones de gente que estaban en la iglesia que veían demonios y cosas. Y yo quería hasta ver demonios. Yo lo quería todo. Yo quería ver demonios, yo quería reprender, yo quería hacer. Yo Tú sentía que querías de todo un poco. sí, yo quería ser el Pero esa superhéroe. era antes, el Joel de antes. Sí. Tú me estás hablando del Joel de antes, Después tú me preguntaste la del inocencia. Joel que era inocente. Pero Mm. entonces ahora vamos al Joel que tiene el conocimiento, que tiene más, que sabe un poco más de la palabra. ¿Qué necesita Joel para volver a hacer ese su primer amor en Cristo? Ay, pero qué pregunta más brutal. Señora, esto aquí es espontáneo. Aquí no estamos planeando nada. ¿Qué necesito para tener ese primer amor? Pues la Biblia dice que algo tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor, dice Jesús. Wow. Eh, wow. ¿Cómo te puedo contestar eso? Tengo que volver a la inocencia la realidad, aquí me sincero con usted, siendo honesto. Sí he sido herido. Sí he sido herido. No por Dios. No por Dios. En algún momento pensé que había sido Dios. En algún momento. Y en ese tiempo sí me aparté. En ese tiempo me aparté, pero tampoco En quiero... algún momento, cuando tú me hablas de algún momento, significa que en algún momento tú, de los errores que los seres humanos cometemos, las personas, esos errores, tú solo culpabas a Dios. Pues, pues sí. En un momento... Es que cuando yo me fui de esa iglesia, me fui, pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Se me acusaron de cosas, pasaron cosas. Después me casé. Tuve un matrimonio ahí de bien poquito tiempo. De un respirar. De hoy sí, mañana no. O sea, algo bien rapidito. Pero sí impactó mucho en mi vida. O sea, sí, definitivamente. Todas esas cosas impactaron mucho en mi vida y yo pensaba que todas esas personas, y no fueron todos, uno o dos. No que no quiero, porque no quiero echarle la culpa a todos, porque no todos me quisieron. Yo siempre sentí el amor de todos ellos por mí. O sea, me querían. Pero quizá líderes que yo admiraba muchísimo, que todavía los admiro, pero en ese tiempo los tenía en un pedestal porque eran las primeras personas que conozco cristianas. O sea, yo vengo de no ser cristiano a ser cristiano, me enamoré de todo el mundo. Y esas personas quizás me lastimaron. Y ¿Te lastimaron o dejaste que te lastimaran? Porque me lastimaron. muchas de las Me personas, lastima, muchas de las cosas, me dejamos lastimaron. que las ofensas lleguen a nuestra vida, Sí, pero y las cargamos raíces de amargura. acuérdate que yo tenía 18 años, y yo venía de Pero una ya has burbuja. crecido, ya has Sí, no, madurado. pero por eso no, yo te cuento, o sea, aquel tiempo, o sea, el tiempo que me aparté de Dios, y quiero aclarar lo de apartar, porque no me aparté para irme al mundo a hacer estupideces, o sea, no me aparté como la gente dice, te apartaste, no es que no me fui a ser borracho ni drogadito, nada de eso, siempre he sido sano, yo siempre he sido sano, pero me aparté en el sentido que no quise volver a una iglesia a servir, no quise volver a meterme dentro de una iglesia a hacer nada, o sea, nada. Cuando voy a una iglesia aquí en Orlando, porque ya yo me mudo para la ciudad de Orlando, acá también empecé a ver los mismos errores. Y y también me alejé. Después te conocí a ti y también nos alejamos los dos. Nos alejamos, Nos sí. alejamos los dos. Y no fue hasta luego que Dios nos vuelve a través de tu papá, de una enfermedad, Dios te utiliza a ti, a tu mamá, y con el tiempo llegó yo otra vez a la iglesia. Y de verdad volví A tu primer amor. volví a mi primer amor. Estoy un poquito más sabio, pero volví. Me entregué. Acepté toda la carga. Acepté un montón de cosas.
Pero esa palabra que acabo de decir fue lo peor que hice, aceptar la carga. Y era mucha carga. No era mucha carga, no era que no la podía llevar, sino que eran cosas que también, no sé, es que no quiero hablar mal de las iglesias, sino que fueron cosas que también me hirieron, salí lastimado, no puedo decir, salí lastimado, también yo cometí errores, también dije cosas que no debía haber dicho, confié en que no debía confiar, eh, volví a meterme tan adentro de la iglesia en ese tiempo. Así, los dos dábamos clase a los jóvenes, éramos líderes de jóvenes, después fui a hacer clase a los niños. La mejor época, lo creas o no, me encantaba darle Los clase a esos niños. niños. Hace poco vimos una de las nenas, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Hermosa, hermosa. Está hoy en día, aquel tiempo que le dimos clase tenía como 8 años. Wow, Hoy en sí, día han la vimos, pasado tenía ya. ya como 19 años. Ujú. Y está hermosa. Y entonces yo la veo y digo, wow, como Dios ha puesto a esta niña y a la familia de ellos, que son bien queridos, los Kerry, a ti tú estás ahí también, tu familia. Entonces, fueron gente que aprendí a amar a mucha gente dentro de esa iglesia, pero también salí lastimado. Y eso ya ahí fue un cambio grande. Eso fue ya un boom para mí, para lo que soy hoy. O sea, ya, Esa fue la gota que derramó el vaso. sí, yo de Esa ahí, herida, porque esa herida fue más profunda aún. sí, esa herida fue más Fue más profunda. profunda. Sí. Entonces, a raíz de eso, ¿qué haces? Cierro las puertas a las iglesias, a todas. Una por una se las cerré. He ido a todas las iglesias de la Florida Central y a todas les he cerrado las puertas. No la dejo entrar a ninguna a mi corazón. Wow, pero la realidad es que no es la iglesia al que tú No, tienes que dejar entrar. estoy hablando, pero de Joel de hace, o sea, estoy hablando de Joel pasado. Ahora mismo no Exacto. pienso Estamos así. hablando de... No, estoy hablando como que me estoy viviendo el momento. Pero sí, le cerré las puertas a todo el mundo. O sea, yo mismo. Iba a una iglesia y ya yo veía cosas es más, desde el parking ya yo estaba mirando cosas. Es más, desde que me estaba bañando ya yo sabía lo que iba a ver, lo que iba a encontrar. Ya ibas Eh, oh, prejuiciado. completamente. Y no es que estaba equivocado tampoco. Pero eso me hizo daño. Me dañó el corazón. ¿Y qué prefería hacer? Abandoné mi llamado de jóvenes. Mano, estos jóvenes eran mi vida. Yo les daba, me encantaba estar con ellos, me encantaba cómo eran inspirados, me encantaba cómo ellos encontraban en mí un líder, eh, diantre, cada uno de ellos. Fueron algo clave en tu vida. Oh, Fue algo si yo importante. pudiera dar para atrás el tiempo, que no me gustaría porque yo soy futurístico, pero si yo tuviese que dar para atrás el tiempo, yo volvería allí. No sé si voy a decir eso, pero volvería allí y lo haría diferente. Por amor a esos jóvenes. Por No amor a, a los sí, jóvenes. no a las cosas que pasan detrás de cámara, sino por amor a esos jóvenes. Yo era, inclusive voy a decir algo, me voy a sincerar más todavía. Yo me acuerdo que una de las predicas que yo le decía a los jóvenes de que tuvieran cuidado con la música. Y no tanto porque yo estaba en desacuerdo con que ellos escucharan música secular. Era parte de lo que me pedían, ¿verdad? Dentro de la iglesia que yo tenía que hablarle a los jóvenes. Y yo se los predicaba. Inclusive yo podía buscar, hice una prédica que les busqué un montón de cosas para probarles que no tenían que escuchar música del mundo. Pero, cuando yo me fui de la iglesia y cerré las puertas a todo, lo primero que hice yo fue decir, ¿sabes qué? A mí siempre me ha gustado cantar. A mí siempre me ha gustado hacer música de lo que yo era cuando estaba en el colegio, que me gustaba el reggaetón y todas esas cosas. ¿Y qué fui a hacer yo? Me fui a hacer música del mundo, Lo que le predicaba a los jóvenes que no lo hicieran. que no lo hicieran, sí. Wow. Lo volví a hacer. O sea, lo hice. Ok. Y no lo hice porque estaba en rebeldía con Dios. Porque tú me conoces, nunca estuve rebelde. O sea, a diferencia de la primera vez que yo me fui a una iglesia herido, ahí yo me fui enojado con Dios. En esta ocasión yo no me fui enojado con Dios. Yo sabía que era el hombre. Ahí yo había pasado por ahí. Yo estaba molesto con todos ellos. Yo decía, esta gente de mi boca adoran a Dios, pero su corazón está lejos de mí. Eso fue lo que yo decía. Y por muchas razones.
pero en verdad estaban lejos ellos y estaba lejos yo también, o sea, ambos. Ok. Porque ni yo pedí perdón, ni ellos tampoco. O sea, eso es algo mutuo. Pero no importa, eso son cosas pasadas. Lo que quiero decir que esta vez yo estaba más enojado. Era con ellos, con los cristianos, no con Dios. Sino que yo vi un cristiano y tú me decías que eras cristiano. Yo no hacía negocio contigo. Tú me vendías un lápiz y me decías que eras cristiana y yo no te compraba nada. Decía, este tipo me va a venir con... So, así de herido estaba tu corazón. Completamente. ¿Y Completamente. cómo explicas que, o cómo nos puedes decir que has superado eso? Mira, ¿cómo lo he superado para hablar de lo que es hoy? Ajá. Pues lo superé a través de la experiencia, de cosas que estaban pasando en mi vida, que me hicieron ver que yo tenía que cambiar. Por ejemplo, ya Dios empezó a trabajar conmigo hace tiempo, hace ya un tiempo. Y yo empecé a ir a la iglesia otra vez. Empezamos, porque no es que fui yo Sí, solo. Empezamos a ir a la iglesia. empezamos a ir a la iglesia. Empezamos a ir a la iglesia otra vez y yo poco a poco a querer escuchar, a querer decir, ¿sabes qué? No voy a criticar. Porque quiero aclarar algo. Yo no estaba yendo a la iglesia, pero desde que yo me fui de aquella iglesia, y esto fue hace tiempo, estoy hablando que esto fue en el En el 2017. 2017. Estamos en el 2025. En Wow, estos han pasado 7 años. 8 7, 8 8 años. 8 Sí. En estos 8 años, yo nunca dejé de hablar de Dios. Y tú sabes, yo tenía a mi amigo Donaldo acá y tenía mis amigos normal que venían a casa y todos mis amigos, Giancarlo, su familia y todo, Alejandro, su familia y todos los que estuvieron con nosotros en todo ese proceso hasta ahora, tú sabes que yo siempre hablé de Dios. O sea, en mis conversaciones en mi casa, en mis reuniones se habla de Dios. Entonces yo nunca me alejé de Dios, pero mi corazón estaba herido con el pueblo de Dios, con los cristianos. Y yo no quería saber de cristianos. Yo los miraba y decía, chorro hipócrita. O sea, yo estaba... Y Pero en entonces, algún momento en tu vida, ¿tú no te has puesto a pensar que tú también has sido hipócrita? por eso, ahí voy. Y yo me di cuenta que yo era igual. Que, como dijo ahorita, ni ellos pidieron perdón, ni yo tampoco. Entonces, yo era igual que ellos. Si su corazón estaba lejos de Dios, el mío también. Porque las cosas de los dos lados. Entonces, yo hoy entiendo que tengo un corazón sano. Entiendo que la iglesia de Dios, aún con sus miles de errores, porque la iglesia de Dios, y quiero decirlo bien, todas las iglesias de Dios, como Dios dice en su palabra, lo que no está en contra de Él, no lo divide. O sea, no, si no está en contra de Dios, ¿para qué molestar? ¿Cómo es que dice? Si no está el que no está en contra de nosotros, está con nosotros. Ujú. Entonces, todas las iglesias de Dios en el mundo entero, no importa los errores que hayan dentro de ellas hacen una buena labor. Y eso lo tuve que entender. Ellas hacen porque son la sal de la tierra. Hay personas que llegan a la iglesia de manera a través de tragedias, otros llegan por divorcio, otros llegan por cosas, problemas económicos, otros llegan por muchas razones, soledades, como llegué yo. Todos llegan por muchas cosas. Y la iglesia hace su labor, porque Dios los utiliza a ellos para hacer su labor, porque la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Entonces, yo empecé a ver que Dios no estaba mirando nuestros errores, que Dios estaba mirando o sea, si la iglesia se apagara hoy, cerraran las puertas, yo me refiero a la iglesia tú y yo como persona, El templo. no al templo, sino nosotros somos el templo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Si nosotros paráramos hoy, la iglesia en general, todos los que somos como nosotros, de hablar de Dios de alguna manera, este mundo, mira, si la sal no existiera en el mundo, imagínate. Es Entonces, como no ponerle sal al arroz. claro, y yo soy un tipo y yo soy sal, pero también tengo muchos errores. Ujú. Entonces yo me di cuenta que si yo soy iglesia y soy sal y tengo miles de errores y debilidades y cosas por cambiar y cosas que mejorar y cosas que aguantar y cosas que someter la carne, imagínate ya a nivel corporal así de una iglesia como institución, montones de errores también, pero no dejan de ser hijos de Dios. Claro. O sea, tuve que comprender eso y no creerme perfecto en el conocimiento de Dios y no creerme que todos tienen que hablar como yo hablo o que todos tienen que pensar como yo pensaba y que todos tenían derecho a fallar. Ahora, lo que sí me gustaría que las iglesias hagan en cualquier parte del mundo que estén es que
aprendamos a perdonar. Porque, por ejemplo, Jesús dice que Él deja las 99 ovejas y busca la perdida. Yo te garantizo que si todos los pastores del mundo, en sus iglesias, pastor que me vea en algún momento, ve este video, pastor que me escucha, si en algún momento una persona de tu iglesia te falla y tú sabes que él te está fallando y tú como líder se nos mete el orgullo a veces y decimos, él tiene que pedirme perdón porque yo soy el líder, pero ahí no se nos olvida ese principio de Jesús, que dejamos las 99 y buscamos la perdida. Hay momentos que tenemos que bajarnos de ese orgullo y decir, ¿sabes qué? Yo no fui que le fallé a la oveja, pero yo le voy a pedir perdón a la oveja. O yo voy a acercarme a ella para que ella pueda recibir el perdón de mí. Y yo te garantizo que si las iglesias practicaran eso, los pastores, los líderes practicaran eso en vez del orgullo. Más el amor. El amor. Y en el amor está el amor. perdón. Sí, porque tenemos que recordar que Dios es amor. Sí, completamente. Entonces, y nosotros tenemos... No es que si queremos, es que tenemos que manifestar el amor de Dios. Sí, sí. Si el pastor te refleja el perdón y la oveja lo acepta o también le enseña, al él hacerlo, la oveja lo va a aprender porque dice, wow, el líder se está bajando de líder. Uh-huh. ¿Sabe? El tipo fue lo que le hizo mal, el feligrés lo hizo mal, el miembro. Pero el pastor se baja de su estatus y va allá y lo abraza. Oye, te garantizo que muchas familias son sanas en los errores de las iglesias y las iglesias todavía estuviesen llenas. Hay muchas personas heridas y eso a mí, yo cargué con esa culpa porque yo quería que el pastor también se bajara y me pidiera perdón. Yo quería hacer lo mismo, pero él no se abrió o su gente no se abrió. Y yo decía, yo sé que yo fallé, que dije cosas que no debía haber dicho, igualmente al revés, pero ¿dónde hubo el perdón? Yo hoy en día los perdono a todos y yo espero que ellos también a mí. Pero lo que te quiero decir es que si los pastores, si los líderes nos bajáramos de ahí, de ese estatuto, y pasáramos la mano y dejáramos las 99 ovejas por la perdida, o sea, por la que falló, yo te garantizo que, mira, las iglesias estuviesen llenas porque la gente no se va. No se va por pelea, lo que te quiero decir. Uh-huh. No se van por otras razones, pero no por pelea. Entonces... yo entendí las dos cosas. Entendí cómo yo podía verme a mí como iglesia, que también soy débil, cómo ver la institución iglesia, que también es débil, pero también ver que la próxima vez yo voy y abrazo, yo voy y perdono, yo voy, ¿me entiendes? Y entonces, a través de lo que pasó, lo que está pasando con mi primo también, Sí, a eso iba, de que cómo después del dolor que tú sentías por la gente que te hirió, valga la redundancia, que no fue Dios ni las cosas de Dios, no. pero fue los errores que todos cometemos, fueron los que hirieron tu corazón y te hicieron alejarte y dar la espalda a las cosas de Dios. Y cómo ahora regresas nuevamente a la casa de tu padre. Bueno, pues estoy regresando a la casa de mi padre. Porque ya llevaba mucho tiempo que escuchando las prédicas. En verdad, estoy harto, pero harto de comida. ¿De qué de comida? De comida de palabra de Dios. Perdónenme, wow, llevo tantos años escuchando prédicas, leyendo la palabra, hablando con amigos de Dios. Y he adquirido tanta revelación divina o conocimiento divino que ha cambiado mi vida. Y a través de estos 8 años que he estado fuera de la iglesia, me he mantenido, he prosperado, he sido bendecido en mi familia, en mi negocio, en mi vida. Porque he recibido la palabra de Dios en mi corazón y la he puesto en práctica. Y eso me llevó a pensar que yo no necesitaba una iglesia para seguir siendo bendecido. Pero, cuando tú eres un hijo de Dios con un llamado o con un orden de Dios para hacer las cosas de Dios, Dios te va a seguir inquietando. Y yo empecé a hablar de Dios a la gente y me daba cuenta que hasta los mismos cristianos había muchas cosas que no sabían. Cosas que parecían sencillas, ellos no las sabían. Y yo decía, pero esta persona lleva 10 años en la iglesia y no sabe esto tan sencillo.
al principio era como que, ja, 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 pero después pasó a ser como que, wow, Señor. Como el Señor confrontándome y diciéndome, ajá, ¿y tú le vas a enseñar? ¿Y qué tú estás haciendo si tú te lo estás tragando todo para ti? Y entonces yo empecé como a luchar con eso, pero no fue hasta que mi primo pasó por esta situación del corazón, que en el momento que estoy grabando este podcast, está todavía en el hospital. Eso me tocó mucho. Me tocó muy duro porque yo amo a mi primo, porque mi primo es como mi hermano y de verdad lo amo mucho. Entonces, o sea, no es de la boca para afuera, yo amo a mi primo. O sea, Isaú es un nene que yo tengo tanta historia con Isaú, tanto amor por ese muchacho que cuando yo escuché lo que le estaba pasando, bueno, tú estabas conmigo, que estábamos Ujú. de por allá, por Europa, a mí o sea, yo caí. Entonces, cuando en diciembre nos están diciendo que nos despidiéramos de él porque él iba a morir y no sabíamos si iba a poder salir de Puerto Rico para acá a Estados Unidos, yo me tiré de rodillas y empecé a orar y yo en ese momento, pues ese dolor me llevó a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo de verdad te prometo que yo voy a dejar de estar jugando. Yo voy a dejar de estar jugando a que conozco y no conozco, a hablar de Dios por ahí a lo loco, pero no hacer las cosas bien. Yo te prometo que si hoy en día se me hace difícil, quizás, o no se me hace difícil, sino que hoy en día me es un proceso ir a una iglesia y empezar desde cero, yo voy a ir a la iglesia y estamos yendo a la iglesia Ujú. ahora mismo y empezando desde cero, recibiendo la palabra de Dios y adorando. Yo también voy a empezar a hacer lo que yo tenía que hacer y hablar la palabra de Dios. Y entonces tú y yo nos juntamos porque los dos estamos iguales, no era yo solo. No era yo solo. Entonces creamos este proyecto que Dios nos da de Amén en voz alta. Y entonces empezamos a hacerlo, compré todas las herramientas y estamos practicando ahora cómo convertirnos en editores y todas esas cosas, pero lo importante es que estamos hablando la palabra de Dios. Pero esa noche que yo estaba orando, me acuerdo que yo lo hice en silencio, en el baño, estaba orando, me estaba bañando y estaba súper triste. Entonces, tú te me acercaste después y tú me dijiste, yo sé lo que tú estás. ¿Quieres decir tú esa parte? No, mi amor, dila tú. Tú te me acercaste y me dijiste, yo sé lo que tú le pediste a Dios. Y yo dije, o sea, nunca he dudado de ti, porque yo sé el don que tú tienes y cómo Dios te habla y te revela. Entonces, pero sí me cogió así como que, diatre, ya sabes lo que yo le pedí. Yo te pregunté qué pedí y tú me dijiste que si Dios sanaba a tu primo, tú ibas a volver a las cosas de Dios, ibas a predicar y todas esas cosas. Y yo dije, wow, esta esposa mía, si mi esposa lo sabe, ¿cómo Dios no lo va a saber? Que me conoce más todavía. Entonces, diatre, he parado todo. La música mundana que está, que no es mundana, yo digo mundana, pero no es mundana. Mi música mundana no es tan mundana, es que es Tu música romántica, secular. secular. La música secular es mi carrera secular, que es de Joy Ballista, para el que me conoce y el que no. Pues tengo una carrera de Joy Ballista musical. En esa carrera de Joy Ballista yo estaba haciendo mucha música y tengo mucha música ya hecha. Y tengo videos y todo. Pero estoy luchando para no sacarlos. Estoy luchando, tengo que ser sincero. Estoy luchando para no sacarlo. Porque este proyecto que estoy haciendo, que hoy en día me están escuchando, Amén en voz alta, es muy grande. Y es muy grande porque es de Dios. Y la responsabilidad de predicar la palabra de Dios es muy grande. Y La tengo... responsabilidad de hablar de Dios Sí. es un peso Y grande. tengo miedo de ser juzgado, criticado. Tengo miedo de ser humillado con palabras que se metan conmigo, con mi familia. Tengo miedo de todo eso. Y entonces la gente cree que uno es perfecto, que uno camina por las papas, por allá, por los cielos. Y realmente todo ese miedo lo tengo. Pero yo tengo que hablar la palabra de Dios porque yo tengo palabra de Dios. Y yo sé que yo puedo alcanzar vida para la gloria de Cristo a través de la palabra de Dios. Y a mí me apasiona la palabra de Dios. Yo estoy lleno de palabras. Yo estoy loco por gritar palabra de Dios. A mí se me sale por la boca solo.
¿Sabes? Me encanta la Biblia, me encantan las cosas de Dios, me encanta Jesucristo y yo tengo que hablar de Dios. Y eso me es más que todos mis sueños de música, de negocios, de todas esas cosas. So, básicamente tú me dices que era necesario este proceso que tú cruzaste con tu primo para tú Ay, yo no quiero volver a las cosas del Señor. yo no voy a decir que Dios utilizó ese proceso como para mi favor, porque eso sería una locura. Porque lo que está pasando a mi primo no fue por mí. Ni No, para mí, no, ni para no, mí, claro que lo que te no. quiero decir. Claro que no, porque Pero, Dios tiene planes con todos. Dios tiene planes con Esaú y su casa. ustedes van a ver lo Lo que... que pasa es que el amor que tú sientes por tu primo te relaciona mucho. Sí, me tocó muchísimo. Mira, a mi mamá le dio cáncer hace 5 años atrás. Y yo oré, ya tú sabes, me activé, pero no me llevó a la iglesia. No me llevó a la iglesia. Lo de mi primo sí. Lo de mi primo me llevó a la iglesia. Y me llevó a la iglesia porque yo vi el dolor de mi tía, el de mi madre. Mi madre ama a Esaú como un hijo. El dolor de mi hermana, de mi papá, de mi prima hermana de Eliza. El dolor de Naomi. Y el dolor de toda la familia. Pero ese dolor de ellos tres, de Titi, de Naomi y Eliza, ese dolor de verlos a ellos sufriendo, eso me tocó mucho. O sea, eso me dolió más. Eso me dolió más. Porque yo sé que ellos aman a Dios. Y cada uno en su vida ha tomado caminos diferentes. Y en sus caminos Dios siempre ha estado. Entonces, a mí me apasiona el ver cómo ellos van a ver a Dios en este proceso. Pero yo le estaba pidiendo a Dios que ellos lo entendieran. Porque yo no sé si lo iban a entender. Pero lo están entendiendo. Y Dios ha hecho tantas cosas lindas con ellos. Pero ese dolor me llevó a mí a doblar rodillas. Entonces, yo no quiero decir como que, sí, Dios usó lo de Isaú. No, yo no uso eso. Sino que uno está vulnerable. Y cuando uno está vulnerable, uno abre el corazón. Y cuando uno abre el corazón, como Dios es amor y Dios está ahí, pues Dios se expresa. Y Dios se expresó, el Espíritu Santo se expresó y me dijo, papá, la vida cambia en cualquier minuto. Mi primo tiene 35 años y la vida le cambió en un minuto. Ujú. Entonces, me toca. Me toca. Me toca dejar de jugar por amor a mi familia, por amor a mis primos y a los próximos primos míos, porque tengo muchos que también Dios va a tocar la vida de ellos completamente, cada uno de Amén. ellos. Y, 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 te- y, y de ahí sus amigos, y de ahí los amigos de los amigos, y de ahí los que Dios ponga, y las personas que nos escuchen. Pero la palabra de Dios hay que predicarla porque la palabra de Dios es sal, es vida. Y eso llena más que cantarle en una tarima, que competir con otro, que quién canta mejor, qué canción, o sea, esas tonterías. Esto me llena más. Y esto me está sacando lo mejor de mí. Wow. Es muy rico escucharte, muy bueno. Wow, mi esposa está Muy, contenta conmigo. sí, claro, claro. Me alegra mucho porque por mucho tiempo, pues, yo he deseado, he llorado y anhelado que tú, pues, volvieras a predicar, a hablar de las cosas del Señor. Y porque sé que Dios tiene cosas grandes en tu vida, sé que Dios te ha depositado en ti una unción especial, algo muy especial, y era necesario que Él saliera de esa, no rebeldía, porque no era rebeldía, pero sí de esa condición en la que Él estaba. Era necesario que Él se diera cuenta que Dios no lo juzga, que Dios está con los brazos abiertos esperándolo, que Dios anhela y desea que Él empiece a predicar la palabra. Qué linda mi esposa. Esto se puso muy en serio aquí ahora. Se puso muy, 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 muy honesto, muy de verdad, muy del corazón. Eso somos tú y yo, Sara y yo, el país está.
Y esto es amén en voz alta ya. Yo no Este quiero, amén en voz alta. yo no quiero seguir opinando a lo que ya Dios va a hacer. Dios quiera, podamos continuar. Y que este sea un episodio más de De muchos. muchos más, Y de que muchos podamos episodios alcanzar más muchas que vidas. podamos lograr captar sus oídos, que sobre todo que ustedes conozcan quién es Joel y Sara, y que no conozcan quién es Joel y Sara, sino que a través de nosotros podamos llegar, ustedes puedan conocer a Jesucristo, puedan ver que Jesucristo es todo. Él llena todo. Todo lo que está vacío, Él lo llena. Pero para llenar, tiene que sacar lo que hay dentro de esta vasija. Hay que sacarlo para volverlo a llenar. Amén. Entonces, poco a poco vamos a seguir haciendo contenidos. Gracias por prestar su oído. Gracias por apoyarnos. Gracias por no juzgar. En verdad, gracias. ¿Algo más, mi amor? Quiero decir que a todas las personas que se sintieron identificadas con las cosas que yo dije, no identificadas, con las personas que fueron parte de la historia, de las que conté por encima, ¿verdad? Porque conté por encima, pero todas esas personas que fueron parte de esta historia, quiero que sepan si en algún momento ven este video, que los amo y de verdad los perdono y les pido perdón. Por si en algún momento, pues en algún momento no, porque sí sé, por los momentos que les fallé y por los momentos que pasaron cosas y les pido perdón a todos esos pastores que de alguna manera, no sé, me fui, les fallé o lo que sea. Ustedes, no sé, yo quiero sincerarme con ellos y decirles que los quiero mucho, que fueron todos fueron parte importante de mi vida. Todos esos líderes que desde el primero hasta el último fueron personas muy bonitas en mi vida y de todos aprendí. De todos aprendí. Aprendí a amar a Dios, aprendí a hacer, porque algo que aprendí en esa iglesia, una de ellas, fue a dar lo mejor de mí para Dios. Y eso nunca se me olvida. Yo puedo decir 1000 cosas malas de esa iglesia, pero te puedo decir 1000 buenas también. Uh-huh. Y una de ellas es que aprendí a dar el máximo para Dios, que lo mejor sea para Dios. Aprendí a que la excelencia, aprendí a no procrastinar, aprendí tantas cosas. O sea, yo puedo decirte muchas cosas. Así que igualmente los admiro, sigan haciendo la obra que están haciendo. Se les ama mucho a todos, a todos. Y a los jóvenes que están por ahí, que hoy en día habrán dicho, ve acá, yo el ballista eres yo y ballista. Mira, los quiero mucho también. Y perdónenme si les fallé ¿en qué? En haberle hecho algo contrario de lo que algún día les dije. Pero nada, ahora nos vamos a cantar canciones cristianas. Los amo mucho y de verdad abrí mi corazón. No. Pensé que esto iba a ser un chiste al principio, pero, ¿sabes? Un chiste me refiero a ser un poquito más jocoso. Pero se puso seria la cosa y abrí mi corazón, así que también aprendí a perdonar, así como tú. Amén. Y los dos podcasts se convirtieron en perdón. Amén, amén. Lo que pasa es que las personas, lo más que cargamos son faltas de perdón. Falta de perdón. Porque siempre traemos heridas del pasado, Las del arrastramos. presente, las arrastramos y decimos que perdonamos, pero muchas veces en realidad pues todavía duele. Y eso Dios quiere trabajar con nosotros. Es necesario trabajar para nosotros poder ser libres. A la vez que seamos libres, somos libres para hablar, libres para adorar, libres para ayudar a otros. Y de eso se trata, de predicar y hablar las cosas del Señor. Y ser Sanamente. Sanamente. Abracémonos los unos a otros en amor fraternal de Cristo Recordemos Jesús. que Dios es amor. Amor. Y somos Sara Y Joel Joel Baísta. en Amén en voz alta. Amén en voz alta. Bendiciones.